Eh, pues queremos hacer algunas acotaciones sobre este proyecto. Lo primero es que nos parece fundamental que el Congreso pueda eh, legislar de manera virtual cuando las emergencias así lo exijan. En un mundo que cada vez más tiende hacia la virtualidad, yo creo que es muy importante tener estas herramientas y sobre todo es muy importante que en cualquier circunstancia que supusiera necesidad de hacerlo, los congresistas tengamos una normatividad que así lo disponga. Frente a lo que se ha dicho en el Congreso, quisiéramos hacer tres acotaciones que nos parecen importantes. La primera, respecto a excluir algunos temas que representan a una minoría política de este Congreso, que es la reforma a los acuerdos. Nosotros encontramos que eso sería abiertamente inconstitucional, que las mayorías de la antigua Unidad Nacional hoy buscaran restringir la posibilidad de discutir aquellos proyectos que les parece que no les gustan, porque eso no es democrático. Una cosa es que se consigan las mayorías o que no se consigan las mayorías y que todos los proyectos se puedan o no se puedan votar, y otra cosa muy distinta, lo que están pretendiendo algunos, que es hacer un índice de los proyectos que les parece que se pueden votar de manera virtual y excluir aquellos que no porque no se puedan votar de manera virtual, sino porque no les gustan, no se pudieran votar. Nosotros creemos que seguramente no vamos a tener mayorías para esas modificaciones, pero si las hubiera, no habría ninguna razón. Y nos parece abiertamente inconstitucional que se buscara restringir los derechos de una minoría política. Es como que nosotros incluyéramos aquí que, por ejemplo, asuntos sobre la renta universal que ha presentado el Partido Verde y la izquierda, pues no tiene derecho a discutirse de manera virtual. O que dijéramos que las iniciativas del Partido Liberal, como por ejemplo cambiar el IVA por el impuesto al consumo, tampoco podrían discutirse de manera virtual. Uno no puede escoger las cosas que son susceptibles de discusión en escenarios virtuales o no, de acuerdo a las preferencias políticas de las mayorías, porque eso es discriminatorio y rompe el Estado de Derecho. La segunda acotación que quisiéramos hacer es precisamente que el Congreso de la República, como lo dijo abiertamente la Corte Constitucional, puede sesionar virtualmente, así como las Cortes están sesionando virtualmente. Mal haríamos en decir que todo el aparato estatal puede sesionar virtualmente, pero el Congreso de la República no. Y viene la pregunta que han hecho algunos aquí, y es si para votar este proyecto de ley sería necesario que tuviéramos sesiones presenciales para poderlo votar. Yo creo que no. Evidentemente, y así lo dijo la Corte, se pueden hacer analogías para hacer todo el proceso virtual que se ha hecho, y este proyecto se podría sacar perfectamente con esas analogías, y de ahí en adelante ya no necesitaríamos las analogías para funcionar, porque tendríamos este proyecto para regir los debates virtuales que tiene el Congreso de la República. Yo creo que es muy importante hacer esa claridad, porque pareciera que quienes están en contra de este proyecto han venido diciendo que es que el Congreso no tenía derecho a reunirse virtualmente. Han insistido en la ilegalidad de las sesiones virtuales y la Corte no les dio la razón. Lo que dijo la Corte es que excepcionalmente se podía reunir de manera virtual. ¿Y qué más excepcional que una pandemia mundial cuando incluso los colombianos estamos llegando al pico de esa pandemia? Yo creo que estas son precisamente las circunstancias excepcionales, son las circunstancias mediante las cuales se justifica precisamente la actuación virtual. Yo incluso iría más allá, y es la idea de que las decisiones en torno a si el Congreso se mantiene virtual o no se mantiene virtual corresponden enteramente al Congreso. Por supuesto, eso serán discusiones que no obedecen a este proyecto, pero que me parece se extralimita a la Corte Constitucional en decidir cuáles son el tipo de sesiones que puede tener el Congreso de la República, porque entre otras cosas las funciones de congresista bien se pueden cumplir en estos debates. La tercera observación que quisiera hacer es que yo lamento que la oposición haya decidido someter al Congreso de la República durante todos estos meses de funcionamiento a la inactividad. Yo hubiera querido ver un Congreso trabajando por solucionar los problemas de Colombia, sacando adelante nuevos proyectos que permitieran, por ejemplo,
la reactivación económica. Hay tantas cosas que los colombianos están esperando del Congreso, que los congresistas queremos y podemos hacer, que no hemos podido hacer porque la oposición se ha empecinado en mantener el Congreso en una discusión ridícula en torno a si las sesiones pueden o no ser virtuales. Este tiempo de la pandemia va a pasar muy rápidamente, está pasando. Yo creo que nos queda ya muy poco y sin embargo los resultados del Congreso frente a la acción de la pandemia han sido muy limitados y hay que contarle a los colombianos que esa limitación se debe a que la oposición, esta izquierda radical que nada le sirve, que nada le funciona, que todo lo critica, está decidida a que el Congreso no produzca los resultados que los colombianos esperan, manteniéndonos en un debate estéril en torno a la virtualidad. Yo creo que la virtualidad, con todos sus defectos, ha podido utilizarse al servicio de Colombia. Ojalá los intereses de los partidos no fueran simplemente el protagonismo y la displicencia frente a las necesidades de los colombianos. Frente a todos esos atropellos, primero habría que pensar en Colombia y primero habría que pensar en lo que los colombianos están esperando de su Congreso. Hay que decirle a Colombia que ha sido la oposición la que no ha dejado que el Congreso avance y saque los resultados que se necesitaron. Y un tercer tema, un último tema, cuarto tema, el tema de la reducción de los ingresos de los congresistas. Ha dicho aquí algunos congresistas que es que los gastos de representación eran porque los congresistas viajaban. Mentira, es una gran mentira. En ese caso, los congresistas de Bogotá ganarían menos porque no viajan. Los gastos de representación en su nombre tienen un origen frente a las diferencias tributarias que hubo hace muchos años, por lo cual se hacía un ingreso básico y unos gastos de representación que estaban libres de los tributos. Pero hoy en día, los gastos de representación de los congresistas están gravados. A nosotros nos los contabilizan para hacer los aportes a salud, a pensiones, a todos los estamentos de la seguridad social. Nos hacen retención en la fuente y hacen parte constitutiva del salario. Yo le quiero recordar a los congresistas que por tratar... Continúe, senadora Paloma Valencia. Gracias, presidente. Los tratados de la OIT prohíben abiertamente la disminución del salario de cualquier empleado, porque hace parte de la relación laboral a la que está sujeta. Reducir los salarios de los congresistas no solamente es ilegal, es inconstitucional y viola tratados internacionales que ha ratificado Colombia. Por eso el Centro Democrático ha insistido en la necesidad de congelar el salario de los congresistas, que generaría una reducción más o menos del 5 o el 7, más o menos entre el 5 y el 7% anual, que rápidamente podría generar la disminución que los colombianos queremos ver en el salario. Por eso también propusimos los impuestos del 20% sobre los máximos ingresos de todos los funcionarios del Estado. Lamentamos que la Corte Constitucional no haya entendido que este era un momento donde los que ganamos más teníamos que contribuir para que el Estado tuviera los recursos para atender a los que tienen menos. Nosotros queremos proponerle nuevamente al Congreso que saquemos adelante el impuesto para el 20% de los ingresos, de los máximos ingresos del Estado, todos los máximos ingresos del Estado, así como del 15% para los ingresos que siguen siendo altos, pero que están... Senadora Paloma Valencia, por favor, para que termine, un minuto más. Ya termino, presidente. Queremos insistir en esa necesidad de ese impuesto, porque esa es la manera de hacer las cosas de acuerdo a la ley y a la Constitución. Que no le digan los demagogos a Colombia que uno puede rebajar los salarios de los congresistas, porque todos sabemos que eso se caería ante la Corte Constitucional, porque es ilegal, es inconstitucional y viola tratados internacionales. Creo que los debates hay que darlos con seriedad ante el país y no diciéndole mentiras a los colombianos. Gracias, señor presidente.